La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. En esta hora, nuevamente, como cada semana, queremos darle una cordial y sincera bienvenida a ustedes que toman el tiempo para poder repasar con nosotros este estudio de la lección de escuela sabática. Como semana tras semana tenemos la oportunidad de conectarnos y como siempre te decimos, gracias por estar con nosotros. Comparte este video a través si lo estás viendo por Facebook, si lo estás viendo por YouTube, ten la oportunidad de compartirlo para que otro también pueda ser de bendición a través de los estudios que estamos haciendo esta semana. Recordando, este programa es auspiciado por la New Jersey Conference y bueno, aquí estamos nuevamente los cuatro pastores. La hermana no pudo grabar el día de hoy, pero estamos los cuatro panelistas. Jonathan, ¿cómo te encuentras en esta hora? Muy bien, gracias a Dios una vez más, como cada semana emocionado para poder tener este repaso de lección tan bello y tan importante. Muchas gracias por estar con nosotros, Pastor Jonathan, Pastor Daniel, bendiciones. Gracias, estamos aquí de vuelta un poco más morenitos, aprovechando el tiempo de verano para las vacaciones. Gracias, damos a Dios, porque en esta lección de escuela sabática podemos sentir a Pablo escribiendo de una manera muy apasionada, tanto que le inspira y le transmite también al lector esa pasión por Cristo. Y así estamos, apasionados por Cristo. Bueno, muchas gracias, Pastor. Pastor Albert, bendiciones. Muy bien, pastor. Saludos ya acá encaminados, no tan morenitos como el pastor, pero agradecidos de estar una vez más en nuestro panel del repaso de la lección. Bienvenido, Pastor. Bienvenido a los tres. Gracias por estar con nosotros. Quien le habla, el Pastor Federico Martín. Y esta semana vamos a estar repasando la lección número 6, que nos habla acerca del misterio del Evangelio. Y vamos específicamente a estar dirigiéndonos a Efesios capítulo número 3. A ver, Pastor Albert, ¿cómo podría introducirnos la lección de esta semana? Muy bien, pastor. Cuando nosotros vemos, hemos venido en un orden secuencial. El estudio nos ha traído del capítulo 1, ahora ya estamos en el capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo remarca lo que anteriormente ya había hecho mención, aperturando o ampliando ese evangelio para todos, nuestros hermanos los gentiles, nosotros los gentiles. Y Pablo hace un recordatorio a la iglesia en Éfeso y le dice, hermanos, las puertas se han abierto desde Cristo para todos. Es un evangelio que nos hace un solo cuerpo, es un evangelio que nos permite tener un solo pueblo representando a Dios. Y vamos a hablar de ese misterio del evangelio, cómo se amplió, cómo se abrió esa puerta de gracia. Para aquellos hermanos, recuerden, pastor, compañeros, que para nuestro entonces pareciera tan común eso porque somos ahora la mayoría gentiles, pero para ese tiempo el aperturar, el abrir esa pequeña brecha representaba un conflicto inminente, fuerte en la iglesia judía en Éfeso. Pero ahora Pablo está recordando a la iglesia, hermanos, este evangelio alcanzó por gracia ahora a todos, una puerta se abrió. Y Pablo enfatiza, pastor, también la lección, vamos a ver, que Pablo habla del compromiso que tenía con predicar ese evangelio. En otras palabras, Pablo está teniendo un cuidado muy celoso de decir, hermano, estamos apasionados por predicar a Cristo. No me le estén cerrando la puerta a esos gentiles que ya la gracia se les permitió alcanzarles con el evangelio. Yo estoy sufriendo penalidades. Recuerden que Pablo posiblemente en prisión y está diciendo, yo estoy pagando precio a causa de ese evangelio. No hagan ningún tropiezo que impida a nadie formar parte del cuerpo de Cristo. Y por eso, pastor, vamos a hablar de ese compromiso, esa pasión que tenía Pablo y esa entrega que nos permite entender que no debe haber brecha ni división alguna, porque esa división se rompió, como estuvimos hablando en lecciones anteriores, y ahora lo que se requiere, en lugar de ser una pared de división, seamos esos agentes misioneros que den a revelar el carácter de Cristo a aquellos que no le conocen.
Bueno, muchas gracias. Ese es el resumen principal, la introducción a esta lección que, como lo dijo el pastor, estamos ahora entrando al capítulo número 3, lo que tiene que ver con la gracia para aquellos gentiles. Y esta semana vamos a estar estudiando acerca de ese esfuerzo misionero y no solamente ese esfuerzo misionero, sino pues principalmente del misterio del evangelio. Ahora, el pastor Albert decía que vamos a comenzar a estudiar este capítulo número 3. Entonces, yo quisiera preguntarle, Pastor Jonathan, ya que vamos a estudiar el capítulo número 3 en esta lección, o parte de esta lección, ¿qué estructura usted ve en Efesios capítulo número 3? Sí, de hecho, Efesios 3 es interesante porque realmente hay dos o tres partes de esta estructura que se encuentra en este capítulo, que es muy interesante. De hecho, el versículo 1 nos dice, por esto les escribo yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles. Y después del capítulo, perdón, después del versículo 1, hace una pausa interesante donde se empieza a centrar y empieza a hablar de su obra como apóstol, ¿no? Para los gentiles. Y eso lo vemos del versículo 2 hasta el versículo 13. Y después de ahí, ¿no? Termina esa paréntesis y señala una vez un regreso, ¿no? Al tren de pensamiento original, repitiendo la frase, por esta causa, en el versículo 14. Entonces realmente miramos que del versículo 14 al 21 presenta su información de una oración que fue interrumpida. Ahora, es muy importante entender también dónde se está llevando a cabo. El día domingo nos deja muy en claro que Pablo está escribiendo y él mismo se identifica como prisionero. Y como habíamos dicho en las lecciones antes, Pablo cuando escribió esta carta, él está como prisionero. Por eso él se identifica como prisionero de Cristo. Ahora es muy interesante porque él se presenta como prisionero, pero no prisionero bajo cautivo romano, estando bajo prisión en Roma, sino se presenta como prisionero de Cristo. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque él no es prisionero de Roma, sino un prisionero de Jesucristo. En otras palabras, él entiende lo importante que es la fe y también lo que conlleva llevar una vida de fidelidad a Cristo Jesús. Y también vamos a mirar que él menciona en el versículo 13 una palabra interesante, tribulaciones, y después en el versículo 20, cadenas. Entonces él está llevando a cabo esta idea de que a veces hay dificultades, pero también presenta una esperanza y algo muy bello que viene con esto, que aparentemente son tribulaciones y cadenas que en unos momentos nuestros amigos y compañeros van a presentar. Y es interesante, ¿no? Porque Pablo quería servirle de ejemplo a esa iglesia que también estaba pasando por tribulaciones y al final decía, bueno, mira, aquí está mi ejemplo, yo soy un prisionero de Cristo, pero soy feliz porque esa prisión de Cristo pues me lleva a poder llevar ese evangelio. Ahora, pastora, a Daniel, el título de la lección de esta semana es el misterio del evangelio. Ahora, uno se podrá decir y pensar, bueno, si es un misterio, entonces no está revelado, como que ¿cuál es ese misterio? Entonces, esa sería la pregunta para desarrollar, porque Efesios capítulo 3, los versículos del 1 al 6 y adelante nos hablan pues de ese misterio. ¿Cuál es el misterio que se le confió a Pablo y si todavía es un misterio o ya está revelado? Está en mute, pastor. Sí, sí, sí. El misterio ha sido revelado, gracias a Dios. Es muy lindo realmente ver a Pablo cómo él trata de, con mucho cuidado, no ser el protagonista. Es decir, él trata de hacer ver que el misterio, aunque ahora él tiene en su mano la misión. Me gusta aquí como la Reina Valera del 2000 coloca no la palabra administración en el versículo 2, sino que aquí dice, sin duda ustedes han oído la misión de la gracia de Dios que me ha sido dada. Como decía el pastor Jonathan y como introducía el pastor Albert, Pablo sí siente que él tiene esta misión,
la misión de llevar, revelar, predicar este misterio. Pero también cuando uno lee allí, por ejemplo, en el versículo número 5 del capítulo 3, él también reconoce que en las generaciones pasadas no se había dado a conocer a los hombres este misterio en la forma revelada ahora por el Espíritu Santo, pero dice algo bien interesante. Pablo no dice que ha sido revelada a mí, sino que él dice a sus santos apóstoles y profetas, entendiendo que la palabra profetas aquí no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, sino a aquellos que recibían revelaciones de Dios en esa iglesia temprana, que por cierto vale la pena aclarar que eran hogares iglesias, como lo que conocemos hoy, grupos pequeños. Dios revelaba también por el don profético a personas y también a los apóstoles cosas que Dios estaba ahora manifestando para que el misterio fuera revelado, aclarado, predicado. Sin embargo, ¿cuál es ese misterio? La respuesta está en la Biblia. Yo les quiero invitar a leer el versículo número 6. Efesios 3:6 dice, ese misterio consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas en Cristo por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Revelado en toda la carta. Ya Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1, cuando leímos el versículo 9 y 10, dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se habría propuesto en Cristo para que, llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Y en el capítulo 2 hay muchos, y uno puede leer desde el versículo 13 hasta el final del capítulo expresiones como esta, pero versículo 13 del capítulo 2, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Así que este misterio no es otra cosa, sino que el evangelio, la salvación, se ha dado a todos. Como dijo el pastor Albert, esto para nosotros es normal, pero en aquel tiempo que la iglesia que estaba centrada en el pueblo judío, que ahora se abriera esa puerta a todos, era un asunto complicadito. Pero Pablo dice que debemos gozarnos en eso. Somos coherederos con Cristo. Ese es el misterio, pastor. Y nosotros formamos parte de ese misterio, ¿no? Porque como nosotros no éramos judíos, podríamos llamarlo que nosotros somos gentiles, por así decirlo, pues parte de ese misterio somos nosotros, que somos coherederos, pues, de Cristo Jesús. Ahora, Pastor Albert, el apóstol Pablo en Efesios 3 también introduce otro tema, aparte del misterio y que es un misterio revelado, como el pastor Daniel ya nos los dijo. Él también introduce el tema de la sabiduría de Dios, de revelar la sabiduría de Dios. Ahora, regularmente nosotros tenemos algunos conceptos de dónde nosotros podemos saber de la sabiduría de Dios. Nos hablan de su palabra nos muestra la sabiduría de Dios, revela la sabiduría de Dios. La naturaleza revela la sabiduría de Dios. Pero el apóstol Pablo nos habla de que hay otro medio que también puede revelar esa sabiduría de Dios. Pastor Albert, ¿cuál sería ese medio que el apóstol Pablo presenta en Efesios 3 que nos habla de revelar la sabiduría de Dios? Muy bien, otro lugar, pastor, donde podemos ver la manifestación del poder de Dios o su sabiduría, nosotros lo encontramos mediante la transformación de un ser. En otras palabras, Dios, su poder haciendo una transformación en nosotros. Cuando nosotros vemos a Pablo, nosotros vemos el proceso de la transformación que Pablo experimenta mediante el poder de Dios. Y pastor, cuando nosotros llegamos a este principio, nosotros debemos de entender específicamente el contexto en el cual Pablo está moviéndose. Ya ese misterio, como estaba mencionando el pastor Gonzalo, ese misterio ya está siendo revelado, salvación para todos a través del acto de Cristo. Y ahora nosotros encontramos
que Pablo dice que recibe por gracia ese privilegio de anunciar ese evangelio. Nosotros debemos de entender en capítulo 3, versículo 8, que Pablo manifiesta que él puede revelar esa sabiduría de Dios o pronunciar ese evangelio a través de un elemento es conocido como la gracia, un privilegio dado únicamente por el favor de Dios a nosotros. Ahora, ¿quiénes revelan ese misterio? ¿O quiénes son llamados a anunciar o proclamar esa manifestación del conocimiento, del carácter o de la voluntad de Dios? Nosotros encontramos en el versículo 10 que Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. En otras palabras, la iglesia es el ente oficial en esta tierra para dar a conocer la sabiduría de Dios. Cuando nosotros somos transformados mediante el testimonio que profesamos, estamos, pastor, dando a conocer ese misterio para algunos que no han experimentado ese poder de Dios. Y al poder ver cómo Dios transformó al pastor González y en ese tiempo a los que estábamos perdidos, al perdido pastor Albert, al perdido pastor Daniel González, ahora nosotros como iglesia entendemos que eso que para otros es un misterio, ahora es una revelación del poder de Dios. En otras palabras, nuestra vida es es una razón específica para dar a conocer a otros de ese conocimiento de Dios. Y eso nosotros lo encontramos diciendo Pablo que es un privilegio dado por gracia, pero es una responsabilidad dada a la iglesia de dar a conocer por medio de la iglesia la sabiduría de Dios. Y esto debe ser dado a los principados, a la potestad en lugares celestiales, a todos. Ahora, esto, pastor, teniendo en consideración también en este sector, la lección decía que habrán fuerzas oponentes para que eso no ocurra, pero definitivamente esa es la gran responsabilidad dada a nosotros, dada por gracia de nuestro Dios. O sea que nosotros formamos también parte de esa revelación, porque es la iglesia, pero la iglesia, ¿quién es? La iglesia soy yo, el que el Nosotros. Señor me ha transformado y que yo también a través de mi simple testimonio de quién era y quién soy ahora después de tener Cristo Jesús, eso también revela esa sabiduría. Gracias, Amén. pastor, entonces por explicarnos también ese tema que él ponía en énfasis allí en Efesios 3. No solamente hablaba del misterio, sino también hablaba de la revelación de la sabiduría. Pero también ahí en el mismo libro de Efesios, el capítulo número 3, la lección nos manda a comparar un pedido de oración que se encuentra registrado en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, pero también lo compara con Efesios capítulo 1, versículos 16 al 19. Ahora, Pastor Jonathan, ¿qué podemos nosotros aprender de esa oración? Pues tanto de Efesios capítulo 1, versículos 16 al 19, y tanto de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. ¿Qué es lo que estaba pidiendo en oración el apóstol Pablo? Y para qué eso pues nos sirve a nosotros hoy. Claro, de hecho, ambas están muy unidas y presentan muchos elementos similares. Y de hecho, están presentando lo mismo de una manera sutil y muy interesante. De hecho, vamos a simplemente leer versículo 14 y 15 para entender un poquito esto y luego lo conectamos con Efesios 1. Pero nos dice Efesios 3, 14 y 15, dice, el Padre nuestro, perdón, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Y aquí ya comenzamos a mirar algo interesante que tal vez no lo notamos cuando lo leemos así a simple vista, no lo notamos en español, pero de verdad en griego ahí se presenta un juego de palabras, porque usa pater para el nombre, para mencionar o decir padre, y usa la palabra patria para referirse a familia. Y realmente aquí él está haciendo una alusión de que la familia, ¿no? Le pertenece al padre. Y es este juego de palabras muy interesante. Y está presentando aquí la unidad, ¿no? Que afirma que toda la familia es de Dios, ¿no? Y la lección empieza a hablar un poquito de esto, ¿no? De cómo nos podemos pensar y que ellos pensar que la familia
nuestras familias, con todas sus imperfecciones y fallas, le pertenece a Dios. Y realmente estamos mirando ya un elemento, o una vez más mirando esta idea que miramos en Efesios 1, de un llamado a la unidad. Pero también miramos ya del versículo 16 al 19 de Efesios 3, que Pablo nos conduce a los creyentes a una experiencia espiritual, ¿no? Que es marcada por la presencia del Espíritu, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y con eso nos está invitando a tener una intimidad con Cristo. Entonces estamos mirando esta importancia de intimidad, estamos mirando esa intimidad que Dios quiere tener con nosotros como familia, ¿no? Él como la cabeza, él como el padre, pero también esa intimidad debe ir aún más profundo que eso. Usó la ilustración de la familia y luego ahora va más directamente. Dice que en esa intimidad quiere estar tan íntimo que quiere estar dentro de nosotros a través de la presencia del Espíritu de Cristo. Entonces estamos mirando todas estas ideas y claro, miramos nosotros que una vez más recalca esto que dijo nuestro pastor Albert de la sabiduría de Dios y presenta tres dimensiones que a veces son difíciles de entender, hablando de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y básicamente quiere decir que esa intimidad de Dios quiere estar con nosotros en cada dimensión, en cada momento, en cada aspecto. ¿No? Dios quiere estar, Cristo, en otras palabras, quiere habitar en nuestro corazón, es lo que Pablo está tratando de decir y presentarles y recordarles a los lectores de Efesios y también a nosotros. Inclusive, ¿no? Esa oración de que Cristo esté en nuestro corazón, al final es lo que va a poder ayudarme a que yo cada día sea como Dios quiere que sea y también forme parte de esa revelación. Entonces, esa oración del apóstol Pablo, tanto en Efesios 1 como en Efesios 3, pues nos llama a nosotros a entender que somos parte de una familia, que tenemos un padre y que ese padre está cercano a nosotros y no solamente está cercano a nosotros, sino que quiere habitar, habitar en nosotros. Ahora, la parte final de Efesios 3, mire cómo el apóstol Pablo, a pesar de que uno cree que lo ve con diferentes temas, viene conectado todo Efesios 3, pero cómo un hombre en pocas palabras puede decir verdades tan grandes, ¿no? Y termina Efesios capítulo 3, allí entre los versículos 20 y 21, y nos habla ya al final de la parte de una doxología, de una alabanza, de una gratitud. Entonces, quería preguntarle al Pastor Daniel, cuando nosotros vemos al final de Daniel, de capítulo 3 de Efesios que nos da el apóstol Pablo nos enseña en este tiempo cuál debe ser nuestra actitud a través de la adoración. Y entonces es el apóstol Pablo nos ayuda a poder entender cuál debe ser esa actitud. ¿Y qué nos dice él a nosotros? Bueno, pastor, de verdad yo quiero invitar a todos nuestros oyentes que memoricemos textos de la Biblia y el versículo 20 y 21 que finalizan el capítulo 3 de Efesios, vale la pena memorizarlos. Yo tengo que leerlos, discúlpenme, dice aquel, hablando de que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que opera en nosotros, lo que decía el pastor Jonathan hablando del Espíritu Santo, a él, hablando de Dios, sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones y por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo puede Pablo? Esto es lo que me impresiona, hermanos. ¿Qué podemos aprender de esta oración tan linda? Acuérdese dónde estaba Pablo. Hermanos, estar prisionero en una cárcel romana en el siglo donde Pablo estuvo viviendo, el siglo primero, no era nada fácil. Las cárceles eran antihigiénicas, en la cárcel no había servicio de iluminación, no había tampoco servicio de alimentación, no había servicio para baño, es decir, era una
literal posilga, era una cosa horrible estar metido ahí en la cárcel. La gente que quería al prisionero era el que podía traerle algo de comida, y normalmente las cárceles no estaban para pagar sentencia, Ujú. o sea, ser castigado mandándolo a la cárcel. No, señor. Estaba en la cárcel por un tiempo muy breve porque esperaba el juicio o la ejecución. Entonces, póngase a pensar, hermano, ¿cómo es que es posible que estando así el apóstol diga estas palabras tan lindas? Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por problemas hoy día, por tribulaciones, como mencionaba ahí el pastor. Si usted es uno de esos que está pasando por tribulaciones, ¿cómo es que puede uno alabar a Dios? Trate de hacerlo. Pero el secreto para que eso ocurra está en los versículos. Voy a leer lo que el pastor Jonathan mencionaba, 18, pero especialmente el 19 de Efesios 3. El 18 dice: podéis comprender bien con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y aquí está la clave: y conocer ese amor que supera a todo conocimiento. Hermanos, conocer el amor de Cristo era lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia. Ustedes no pierdan el enfoque. Cristo nos ama, Cristo nos ama, murió por nosotros, ahora somos coherederos. Hay muchos problemas, es verdad, pero es mucho más grande el misterio revelado, que ahora todos nosotros en Cristo podemos tener acceso a la gracia y ser salvos. De verdad, alabo a Dios por eso. Bueno, Amén. pastor, Y con gracias por... esto, y con esto Ajá. yo hago mi cierre, pastor. Y con eso aprovecha hacer su cierre. Bueno, en medio de las tribulaciones, siempre estará adorando al Señor. Pastor Albert, su cierre, ¿cuál sería entonces? Pastor, cuando observamos definitivamente siguiendo la línea del pastor, cuando nosotros observamos el compromiso que había en Pablo, Pablo no quería que nada detuviese la expansión del evangelio. Y por eso él está hablando a la iglesia, concientizándola, hermanos. Ese cuerpo tiene que seguir agrupándose, tiene que seguir expandiéndose. Y eso habla del compromiso, pastor, de un hombre que había abrazado las buenas nuevas, pero tenía la pasión que esas buenas nuevas siguieran expandiéndose. Así que eso nos lleva a una iglesia que abrace la misión a pesar de lo que tengamos que atravesar. Así es, muchas gracias, Pastor Jonathan. ¿Y sus conclusiones cuáles serían? Sí, sería muy similar, hablando de que el Evangelio de Dios es para todos y no importa las circunstancias en que nos encontremos o las circunstancias en que se encuentren las personas, todos nosotros podemos hacer algo para Dios. Así es, Amén. y al final todo esto lo va a motivar cuando Cristo Jesús habita en mi corazón. Por eso Amén. yo debo dejar que Cristo Jesús siempre habite en nuestro corazón. La semana que viene estaremos hablando en la lección número 7. Vamos a estar hablando ahora de un cuerpo unificado en Cristo. Vamos a hablar de la unidad. Ahora pasamos, cuando vimos la estructura de Efesios, vimos que los primeros 3 capítulos tenían que ver con lo que Dios había hecho por el ser humano. Ahora en estos siguientes capítulos vamos a ver cuál es la respuesta de Dios a los seres, a Ujú. ese amor. Así que a partir de la semana que viene vamos a estar viendo ahora cuál es mi respuesta de todo lo que ha hecho Dios en mí, ahora qué es lo que tengo que hacer yo por Dios. Así que lo invitamos la semana que viene. Dios me los bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén. Bendiciones.